Ok, bueno, ¿me escuchan todos? Sí. Sí. Bueno, Carlos, eso que sí. comentaba de la mega trinchera es, wow, cuando leí, y en Argentina, ¿dónde leerían? Es como expresaste vos, es difícil determinar dónde hacer la mega trinchera, y por ahí la perspectiva que tira de observar otros depósitos y no estar tan como condicionado, porque una vez trata de no serlo, pero termina, se olvida de por ahí otras perspectivas, otras visiones. Yo creo que muy buena la charla, muy buena. Bueno, sí, yo, para ir a tu pregunta, primero habría que tener el presupuesto, ¿no? No se olviden que allá, Sí, digamos, sí, sí, tal cuando se cual. hace paleosismología hay siempre mucha plata detrás, o al menos en lo que por ahí los mismos geólogos de Estados Unidos hablan los de The Golden Years of Paleoseismology, que fue, este, digamos, hasta un poco la era Bush y todo eso. Eh, ¿Dónde poner? Yo creo que es muy difícil, porque aparte, como decía McAlpin, nosotros trabajamos siempre con fallas que son de bajo ángulo, entonces tenemos que estar excavando bastante en el hanging wall, y si es una roca sedimentaria, aún siendo roca sedimentaria, la cosa se complica cuando uno ya se va del cuaternario. No siempre tenemos ese basamento que lo podemos sacar así con una retroexcavadora. Esa es una gran Claro. limitante. Pero tener un registro sedimentario continuo, nosotros aprendimos que es muy difícil. El caso del Wasatch, claro, muy fácil porque es el clásico dibujito que nosotros decíamos que nos muestran los libros de geomorfología y geología física, donde todo el espesor del cuaternario lo tenés bien al lado de la falla. Entonces ahí podés jugar con muchas cosas, pero bueno, no siempre es el caso nuestro, ¿no? Así que Claro. bueno, yo entiendo que Jim planteó varios temas que por ahí no son los temas que uno maneja diariamente, pero fíjense que muchas de las cosas que él expuso están relacionadas con las cosas que nosotros este tema del flat hacia en los últimos metros de la superficie, eh, el asunto de la gran suite de deformaciones secundarias asociadas a las fallas inversas que tenemos que tener en cuenta y discriminar para no suponer que estamos viendo un desplazamiento y que esa es la fuente principal, porque estaríamos cometiendo un error. Y justamente acá, mientras Jim me exponía con Gustavo Bergani, estábamos intercambiando el chat. Gustavo me decía que le gustaba el modelo del Thrust Rooted Landslide para pensar en todos esos corrimientos de muy bajo ángulo que nosotros tenemos en algunas pampeanas, como el caso de la Sierra Chica, o la mayoría de las ejemplos que nosotros mostrábamos, ¿no? Y yo decía que me acordaba de Walfin, porque se acuerdan que ayer nosotros vemos algunas cosas en el Piedemonte que parecerían que están relacionadas con algo que podría haber sido alguna sacada de fenómenos de remoción en masa en distintas pampeanas, ¿no? En la Conquija, en la Sierra de San Luis, como veíamos, en la Sierra de Córdoba, están esas cosas. Yo creo que es un modelo interesante porque sin duda está la interacción entre fallas inversas y fenómenos gravitacionales en el labio elevado, ¿no? Así que, bueno, no sé si permanecieron silenciosos porque no tenían preguntas o porque les resultó complicada de seguir la charla. Espero que haya sido lo primero. No sé si alguien tiene algún comentario. Si no, Carlos, yo quería hacer un comentario. Ay, sí. Andrés, perdón. Es que no tengo para levantar la mano, por eso Dale, siempre me dale, meto. Lucía. No sé por qué no tengo esa opción. No, en realidad como saber la opinión tuya con respecto a, porque vi que hiciste también el comentario de cuando hay slip rates que son como sobreestimados, como por el caso que dijiste de la falla de Mendoza, que había sido publicado recientemente y que también lo hemos discutido nosotros algunas veces, como por ejemplo lo que sucede con la falla Likiniovsky, que también hace poco justo vi un trabajo que salió de Sí, Pascale, que estima un slip rate para el cuaternario de entre 15 y 23 milímetros por año. sí. Que por eso te preguntaba, es casi el mismo valor que se estima para la falla de San Andrés, o para algunas de las fallas del sector de San Andrés. Digo, y en ese caso, vos qué, como, porque a mí lo primero que me hace pensar es decir, no, bueno, esto está como muy sobreestimado. Digo, no sé cómo proceder en ese caso, como diciendo, bueno, no creo en este dato y como que me entro ahí en un conflicto que no sé muy bien
cómo resolver, porque está ojeando el trabajo todavía no lo terminé de leer, lo tengo ahí como para ver bien el caso de la Liquiñovsky, que es lo que a mí más me llama la atención y lo hemos discutido. Digo, ¿y cómo se hace ahí? No sé muy bien cómo, Y mira, yo enfrentarme a creo que esos hay que datos. prestar atención a la anatomía del dato, de dónde sale, cosa que muchas veces en los trabajos no está bien explicado. O sea, te Claro, dicen la sleep rate, pero no te dicen bien cómo llegaron a eso. Eh, si vos estás tomando, por ejemplo, lo que él decía, ¿no? Dice, los sismólogos les gustan más los average sleep rate, porque si vos tomás una geoforma que tiene 100.000 años y calculaste su desplazamiento total, ahí esas ventanitas, o sea, los ciclos sísmicos no completos, si vos le errás a eso, digamos que lo estás disolviendo dentro del gran intervalo temporal, ¿no? Eh, entonces ahí vos decís, bueno, estoy calculando un average en un intervalo de tiempo muy grande. Ahora, el problema es cuando, por ejemplo, vos hablas de Liquiñovsky claro, basado ¿qué mucho en datos. significa? Claro, Como basado que, en GPS, por ejemplo. El GPS claro, sabemos que el GPS involucra una escala temporal mucho más pequeña, pero en Liquiñovsky yo no he visto ningún dato paleosismológico que realmente satisfaga el gráfico que estaba explicando McAlpin, es decir, que vos digas, bueno, yo claro, puedo determinar por lo menos, poner que ellos allá, porque ellos son más exquisitos, dicen, no, necesito 10 ciclos sísmicos. Eso es muy complicado, o sea, es muy difícil tener una trinchera donde vos encuentres 20 paleoeventos como para tratar de, o sea, es muy difícil. Pero suponete que vos determinaste 3 eventos, entonces tenés 2 ciclos sísmicos completos. Si vos me mostrás que la pendiente de la cual resulta tu sleep rate es a partir de lo que vos estimaste con más menos de este sismo, lo que estuvo acumulando de energía elástica que la liberó en el próximo y que tu dato sale de esa pendiente, ok, pero hasta ahora yo no vi ningún trabajo no. que demuestre eso. Y como yo decía, lamentablemente, los los journals, inclusive los de primer nivel, no prestan atención a esto. No, digo, me llamó la atención porque este trabajo, que yo no lo había visto, lo encontré hace muy poquito, salió en el Scientific Report. Y en el abstract ya dice, No prestan atención. Yo te voy a repetir, les cuento mi experiencia con los 5 milímetros de la falla siempre digo la higuera, del Cerro de la Cal, porque yo fui árbitro de ese trabajo. Y dije específicamente al editor, hay un problema con esta sleep rate. Esto tiene que explicar mejor, porque es eso que calculan ahí, 700 metros de edad versus 3 metros, no me acuerdo cuántos metros y pico, que te da sí, te va a dar un espacio versus tiempo de 5 milímetros por año. Pero no es correcto, o sea, no hay un basamento científico que lo esté respaldando. Pero generalmente tenemos que admitir que muchos editores privilegian lo impactante del dato antes claro, que digamos, ¿cómo decir? El hecho de que todo eso esté bien basado y fundamentado digamos, algunos preceptos básicos, ¿no? Entonces, en ese caso no fue algo que se le pasó, fue algo que un árbitro lo advirtió. Cuando Will vino la corrección, hice la misma advertencia, y no me dieron 5 bolillas. claro. Y eso pasa, o sea, si ustedes miran, entran a escudriñar la comunicación científica, pasa, y el problema es que eso después se convierte en ruido científico, porque vos no podés no citar un trabajo que fue publicado en Tectonics y que dice que tiene esa tasa de movimiento. O sea, lo tenés que citar. Si lo citás y querés ser crítico, bien, pero perfectamente puedes citarlo y agarrarte de eso como dato verdadero. Estamos acumulando toda una serie de, digamos, de deformaciones de Claro, la sí, información sí. científica, ¿no? Pero como que empieza a haber lo que hemos discutido en otros momentos, como que empieza a haber problema cuando vos decís, bueno, ¿y dónde están las evidencias de este sleep rate en otro lado? Digo, con la Liquiñovsky creo que vos en San Andrés decías, cuando hay una diferencia, se ve una falla normal muy importante, como que podés ver esas cosas medio como así a simple vista, entre comillas. Y Sí. con Liquini es como que venimos pensando como, bueno, ¿y dónde se mete todo este sleep rate? ¿Y qué pasa con, no sé, como que ahí empieza a hacerse un poco de ruido, creo. También es otro Liquiñovsky me ambiente porque parece que está el arco todavía, metido, qué sé yo, no claro, sé. sí.
pero me parece que todavía a Liquiñovsky se le debe un trabajo paleosismológico duro, ¿no? Claro. Sin duda que es una falla que tiene su dinámica, pero yo no la veo reflejada, morfotectónicamente yo no la veo reflejada en el terreno. Yo he visto, si me pongo en abogado del diablo, como charlábamos en alguno de los ejercicios anteriores, hay muchas cosas que están muy atadas con alfileres. Pero hoy por hoy, con ese paper que salió, es la falla Claro. más veloz de Y tal Sudamérica. cual, de todos, sí, tal Exactamente. cual. ¿Cuánto les da Liquiñovsky? Disculpen, me meto. Y ¿Cuánto les Liquiñovsky Ah, da en en el ese último... paper? Hola, en Víctor. el último, Hola. Sí, el está paper es en de Gregory Sí, Di sí, Pascale, sí, ya sé cuál es. 15 y 17, una acá lo cosa así. tengo, de 11.6 a 24.6 milímetros por año en el cuaternario y de 3 a 18 en el late Cenozoic, dice. O sea que Pero, repito, encima no lo peor terminé de leer. encima peor porque se estaría acelerando en el cuaternario. Eso que la Claro, otra cosa que me olvidé de comentarle a Y mucho. Faralaja. Claro, mucho, en la falla de la Cal dice yo vengo con 1, 2 milímetros por año y en los últimos 700 años 5. Miércoles, eso para digamos, como la consecuencia para el peligro sísmico, eso es pesada. Si vos tenés una falla que se está acelerando, digamos, no hay que decir qué es lo que puede pasar en el futuro súper inmediato, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que generalmente los geólogos tampoco tenemos mucha responsabilidad científica, digamos, de entender cuál es el impacto de nuestro dato, más allá que lo agarre otro geólogo y lo discuta, sí, no, como estamos haciendo nosotros, pero hay una persona que es un modelador del peligro sísmico que lo va a tomar y que no tiene las herramientas para decidir si la anatomía de ese dato es consecuente o no, y lo va a usar. Y bueno, después también vienen los problemas, ¿no? Ya sea porque se sobreestimen el significado del peligro o porque se subestimen, ¿no? Pero bueno, Bueno, hay que habría mucha reconocer que tela la para... zona de Liquiñovsky debe ser no es una de las más fácil, ¿no? difíciles para trabajar, ¿no? O Sí, sea, sí, tal cual. Por eso mismo vos tenés que ser prudente, ¿no? sí, tal cual, Para tal trabajar, cual. digamos, uno tendría que al menos manejar varios escenarios, ¿no? Como decía McAlpin, ahora está trabajando con los escenarios de ruptura, con los análisis probabilísticos. Yo no digo que uno haga eso, pero al menos decir, bueno, puede ser esto si estos datos son correctos, o podría ser esto si considero esto otras cosas, o esta es la hipótesis de máxima, esta es la hipótesis mínima. En fin, son todas los entre bambalinas de esta parte, ¿no? De este trabajo. Y ahí, Carlos, quería, no sé cómo, hacer unos comentarios. En principio esto, ¿no? Que quizás para muchos de los que están empezando o iniciando en esta temática, lo digo por experiencia, esto es como mucho, muy, muy desconexo, quizás parece de lo que es el dato de campo, pero que en realidad es como todo un proceso que uno saca el dato, bueno, pero ¿para qué? ¿Y cómo se va a usar ese dato? Entonces creo que para mí es muy importante este aporte de Jim y todo su trabajo, que él como que está en ese tema, ¿no? Él está codo a codo con los modeladores del riesgo y, y bueno, y tratar de conectar ese dato que nosotros podemos sacar con algo concreto que es un modelo de probabilidades, ¿no? Eh, y en ese sentido hay un montón de gente que está trabajando en esto y invitarlos también a quienes estén interesados a unirse a esos grupos de discusión que son geofísicos, sismólogos, geólogos, que estamos como tratando de unificar esos criterios. Sí, muy importante tu comentario, Andrés, porque justamente cuando McAlpin me mostró, me pasó el PowerPoint de la charla, digo, bueno, es cierto, acá puede haber como un gap muy grande entre lo que era y su segunda parte, ¿no? Que es este tema de qué se hace con los datos. Eh, es cierto eso. Son cosas que uno va empezando a conceptualizar a medida que trabaja más tiempo. Y bueno, como vos decís, por ahí hay gente que dentro de los participantes hay gente que recién arranca, gente que por ahí la neotectónica no es su principal herramienta de trabajo, pero si ustedes se fijan, hay mucha cuestión epistemológica detrás de lo que él dice, ¿no? Y fundamentalmente, digamos, McAlpin es, digamos, uno de los
mejores geólogos de campo con los cuales yo he tenido la oportunidad de compartir trabajo o de discutir. Digamos, el tipo es lógica pura en el campo. Y tiene una cosa que yo valoro mucho, que es que McAlpin dejó formalmente la academia a principios de los 90 y se trabajó fundamentalmente en investigación, pero investigación para peligro sísmico. Y en función de eso, de las consultorías y todo eso, él necesariamente tuvo que adaptar sus datos a los requerimientos concretos de usuarios que no entendían directamente el dato geológico, pero sí les interesaba saber cómo utilizarlo. Entonces, creo que en lo que las cosas que él cuenta se nota perfectamente. Fíjense que la última parte donde él dice, bueno, ahora hagan de cuenta que estoy en el púlpito de la iglesia y que este es el sermón, básicamente lo que nos está diciendo es que lo que uno tiene que tratar por todos los medios es de ver realmente qué es lo que necesita nuestro usuario y de qué manera nosotros podemos refinar nuestros datos para que nuestros datos sean, digamos, como hablamos hoy a la mañana, ¿no? Para poder hacer ese upgrade de los datos, ya sea refinando incertidumbres o proponiendo un formato que sea más amigable para los requerimientos, ¿no? Sí. La cosa. Gracias. Bueno. Y una cosita más que sí. no quería dejar pasar, que somos muchos grupos así en Argentina que estamos trabajando en esta temática y mucha gente joven también que está empezando su carrera y que estaría bueno que estemos, tratemos de afianzar las vías de comunicación para que también, ¿no?, podamos intercambiar y tratar de que las bases de datos que puedan salir de acá en adelante estén más sistematizadas y más unificadas para poder llegar a un aporte más concreto, digamos. Así que hago esa invitación. Bueno, ojalá que el curso, supongo que varios de ustedes habrán conocido un poco la idea de nombrar, de juntar gente así al voleo, era para que también mientras discutían ejercicios pudieran también tener la oportunidad de conocerse o por ahí ver qué hace cada uno y ya quedan contactos futuros, ¿no? Cerrar el curso haciendo algunas breves consideraciones finales a modo de resumen. Y quisiera cerrar con la misma charla, con la misma diapo con la que lo abrimos, ¿no? Es decir, nos habíamos planteado una serie de objetivos y era revisar qué habíamos aprendido y cómo lo habíamos aprendido. Y bueno, a lo largo del programa y con la colaboración de todos los colegas que aportaron, que participaron, y de ustedes mismos que fueron aportando experiencias y comentarios o ideas, creo que fuimos enriqueciendo esta especie de rastrillaje que hemos intentado hacer. A propósito, me estaba acordando de que nos quedó ahí colgada, después le voy a hacer llegar o subir para no alargar más esto, una breve presentación muy cortita de los rasgos neotectónicos en Calingasta, tal, pero bueno, no quería tampoco alargarla porque la charla del Jim tomó más de lo que pensamos, pero yo creo que está bien aprovechado el tiempo. Para resumir los principales temas que estuvimos charlando acá. Bueno, sabemos que el Flat Slab no es homogéneo, sino que hay como esos tres sectores que podemos distinguir entre 25, 27, la parte transicional, lo que mostró Fernando, que mostró Víctor, después el segmento al sur de los 27 grados y hasta lo que es la unión ahí del lineamiento de Valle Fértil, tiene unas características que son diferentes de lo que pasa en el sector meridional, donde sí tenemos definido el frente orogénico, a diferencia de lo que pasa en el sector septentrional. Sí sabemos, como veíamos en las últimas presentaciones, que ha habido rupturas sísmicas asociadas a terremotos prehistóricos de mayor magnitud registrados en el catálogo sísmico. Eso yo creo que es un aporte muy importante de las investigaciones neotectónicas en general y paleosismológicas en particular. Respecto a las sierras pampeanas, bueno, hemos visto que el estilo de levantamiento y los rasgos morfotectónicos de los bloques son sumamente heterogéneos y prácticamente no están asimilables a un patrón espacial definido, ¿no? Si uno compara Valle Fértil con Piedepalo, son estilos de levantamiento completamente diferentes, pero a su vez uno dice, bueno, pues están en distintos terrenos, pero mira Valle Fértil con Chepes
y son cosas completamente diferentes. Si comparamos Hualfín con Ambato, las problemáticas, inclusive los criterios de investigación neotectónica deben cambiar o adaptarse a lo que es la evolución morfotectónica de esos frentes. San Luis y Córdoba están pegados, pero hemos visto que las características de los frentes de levantamiento son muy diferentes. Hemos visto que hay una migración más reciente hacia la cuenca, que los depocentros cuaternarios no están localizados en el pie de la sierra, que hay un escaso espesor en la cobertura de esos Piedmont Foreland, esas coberturas así tabulares que generalmente subyacen a los 5 o 6 metros de potencia o unas rocas sedimentarias cepilladas, siempre con superficie de erosión o el mismo basamento. Esto obviamente tiene implicancias de primer orden respecto a, como decíamos, todo lo que es la caracterización de los depocentros cuaternarios y sus derivaciones, sobre todo en la parte hidrogeológica, pero de todo tipo, ambiental, etc. El gran problema que nosotros tenemos acá es que estos corrimientos cuaternarios, sobre todo en el caso de los frentes pampeanos, la mayoría de las veces no tienen una morfología directa asociada, al menos una morfología que yo pueda asimilar a lo que usualmente uno entiende como escarpa de falla asociada a una falla activa durante el cuaternario, durante el Pleistoceno o inclusive durante el Holoceno. Si ustedes vieron la trinchera de Merlo, esa que tenía todo el Holoceno deformado, yo lo que tenía ahí era una pendiente que básicamente no distinguía lo que era basamento del relleno, ¿no? El otro punto que hemos visto, o que hemos aprendido también, es que las superficies de erosión son diacrónicas, que no tenemos un gran peneplain en el sentido de Davis, o como siempre planteaba González Díaz, sino que básicamente tenemos la coexistencia de escarpas erosivas, de escarpas tectónicas en los remanentes de estos paisajes, y que esto implica que deben ser discriminadas correctamente o adecuadamente, o al menos tener la sospecha de que no todo desnivel que vemos en una superficie de erosión es un bloque desmembrado. Y respecto al frente orogénico de precordillera, hemos visto que también es muy distinto, ¿no? Muy heterogéneo. Una cosa es la precordillera de San Juan, y dentro de la precordillera de San Juan, una cosa tal donde las estructuras, las morfologías más obvias están en el limbo dorsal de esas estructuras que son vergentes hacia el oeste, donde hay un predominio de un estilo tipo bedding parallel, o sea, o de acomodamiento de pliegue, flexural slip. Nos dan escarpas rectilíneas, que es un rasgo bastante inusual en el caso del fallamiento inverso, de alguna manera subrayado por lo que mostraba también McAlpin. Y la precordillera central, como nos mostraba Laura, bueno, ahí tenemos reactivaciones en las láminas de corrimientos andinos, corrimientos fuera de secuencia, y también el desarrollo de escarpas rectilíneas, como por ejemplo lo que veíamos en la cantera, por el fuerte control que tenemos de las heterogeneidades o de la fábrica de los corrimientos que tienen que ver con los planos de estratificación paleozoico. Y bueno, en la precordillera sur también, ¿cierto? Tenemos corrimientos tipo andino, tectónica de piel gruesa, que invierten estas estructuras extensionales mesozoicas, y no encontramos escarpas rectilíneas, encontramos bien estos diseños lobulados, estas escarpas de limbo de pliegue o de colapso del labio elevado, como hemos visto varios ejemplos. Quiere decir que tenemos un menú muy amplio, y eso significa que tenemos que tener la cabeza abierta respecto a que no hay una única metodología para estudiar, un poco lo que decía también McAlpin, este tema en el low thrust angle, alejarse de la escarpa de falla. Y cuando él hablaba de los lagos, bueno, a nosotros por ahí lagos no, pero sí pues es interesante revisar lo que pasaba en los Playa Lake, ¿no? Uno piensa Pipanaco, Salinas Grande, o todo, Fiambalá, todas esas zonas, esos depocentros intermontanos, van a saber que han registrado ahí justamente donde la liquefacción pudo haber sido un fenómeno importante. ¿Cómo lo hemos aprendido? La otra pregunta. Bueno, hemos tratado de mostrar las principales técnicas, pero hemos tratado de utilizar marcadores geométricos areales como superficie de erosión en pampeanas y superficies aluviales en el frente andino, también en pampeanas. El análisis morfotectónico de los frentes montañosos dijimos que era una herramienta útil, pero con muchísimo cuidado de no meter la pata de utilizar parámetros morfométricos que no son
diagnósticos, o que pueden ser no solamente diagnósticos, sino contradictorios con la evolución de frentes montañosos asociados a fallas inversas. Entonces, saliéndonos esto de estar orientados al reconocimiento de una escarpa, hemos visto, como hicieron en el último ejemplo de Romina y Fernanda, que uno más bien tiene que tratar de pensar arealmente y tratar de entender o reconocer hábitos diferentes en las asociaciones que puedan guiarnos a tratar de sospechar o localizar el margen externo de estos Piedmont Fold, que es donde está la zona de formación frontal activa, ¿no? Para esto también uno se ha asistido, si ustedes se acuerdan de algunos de los ejemplos, como en Ambato, el análisis del drenaje en ambientes sensibles a los cambios de pendiente, es decir, en las salidas pedemontanas, todos esos entallamientos localizados, distribución, convergencia, esas cosas en muchos casos nos dicen algo que, como decíamos, puede ser una variable tectónica, puede ser un control de otro tipo, litológico, puede haber eventos climáticos en el medio. También hemos aprendido cosas utilizando modelos cinemáticos para el modelado de marcadores planares como superficies aluviales. Creo que una de las grandes líneas de investigación ahora es avanzar con modelados que involucren el modelado de bloques, bueno, sobre todo en el caso del Piedepalo, de muchos otros frentes de levantamiento, tenemos que empezar a pensar ya en el big picture y tratar de ver cómo utilizamos esos marcadores para entender la geometría del subsuelo, porque recuerden siempre que discretizar la geometría del subsuelo es un dato que nosotros necesitamos para modelar las fuentes sismogénicas que comentábamos al principio. También hemos utilizado técnicas de dataciones absolutas, donde se ha podido y cuándo se ha podido, son cosas caras. Y los vuelos de reconocimiento con tomas oblicuos y low sound angle es algo que generalmente aporta información, por más que tengan drone, por más que tengan el Google, por más que tengan imágenes muy buenas, siempre aporta nueva información, nuevas perspectivas. Es algo que, les voy a repetir, es relativamente barato. Ahora ustedes pueden sacar bastantes datos para aplicarlos en el trabajo de campo. Y bueno, esto es lo que habíamos puesto también dentro de los objetivos, ¿no? Difundir el estado del arte de la neotectónica del flat slab. Dentro de lo que fue lo comprimido del programa, creo que más o menos buena parte, hemos puesto gran parte de la carne en la parrilla de lo que conocemos y de las dudas que tenemos. Ojalá que este tema de las técnicas y de los criterios y de las sospechas les haya aportado información, ya sea nueva o complementaria, para los trabajos de ustedes en sus proyectos donde la neotectónica puede ser un tema a estudiar, principal o tangencial. Y bueno, la idea fue también reflexionar sobre qué técnicas y qué criterios utilizar para las neotectónicas mediante imágenes aéreas, ¿no? O sea, las prácticas que hicieron ustedes, fíjense que han aportado miradas muy diferentes y seguramente la gente que estaba mirando las presentaciones, posiblemente muchos deben haber pensado, yo no había visto esto, o yo lo vería de distinta forma. Bueno, esa es un poco la idea y espero que también eso haya servido para, como decía Andrés, que haya una mayor conocimiento y comunicación entre la gente que trabaja en temas semejantes. Y bueno, si todo lo que pusimos en los ítems anteriores sirve para motivar la ejecución de nuevos estudios neotectónicos en todos estos problemas que hemos ido delineando, con los cuales nos desafía el flat slab pampeano, bueno, yo creo que ese sería digamos, la principal recompensa. Así que hasta aquí llego yo. Sí voy a pedir que digamos, Daniel Sales, activate el video, porque la verdad que el curso no hubiera sido posible sin el apoyo de Daniel, que además
de trabajar en todo el tema de la admisión, del grabado y todo eso de las sesiones, al mismo tiempo está siendo director de departamento, firmando expedientes, teniendo reuniones. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Y poniendo música además. Así que un gran agradecimiento para él, para toda la gente que participó, todos los colegas que generosamente se prestaron a participar. Bueno, muy importante todo el aporte. Y bueno, a todos ustedes que tuvieron la paciencia bueno, de por ahí aguantar más del... Yo sé que fue muy duro, sé que por ahí son temas por ahí áridos, por ahí demasiado rápidos o demasiado densos. Sé que tendríamos que haber dado más tiempo para la presentación de los participantes, pero bueno, ustedes saben que el cupo inicial del curso voló en las primeras horas y ya que no tengo la perspectiva de volver a repetirlo, un poco más bien pasando la antorcha con esto, la idea fue admitir a todos los que pudiéramos o que fuera manejable. Así que soy consciente que todos los ejemplos daban para seguir charlando un rato más, pero bueno, al menos con que hayamos destapado la puntita del iceberg, me doy por satisfecho. Así